Es día 23 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Aprecio sus respuestas sobre los actos y acciones de Dios que les llama la atención y cómo responder a ellos, y anhelo que más personas puedan unirse a comentar lo que encuentran acerca de los actos y acciones de Dios en cada día de lectura. Definitivamente, el corazón de Alrededor de mi Mesa es inspirar a aquellos lectores principiantes y a los lectores más diestros también. Nuestro compromiso es acompañarlos en un año y vamos a seguir poniendo nuestro mayor esfuerzo en tratar de componer estos audios cada día. Y tal vez alguien quiera seguir la lectura bíblica en 365 días el próximo año y podrá hacerlo porque seguirán en YouTube. El banquete de hoy está en Génesis capítulos 32, 33 y 34. Pero antes de entrar al resumen, repasemos la vida de Jacob hasta aquí y veamos si encontramos una sola razón para que Dios lo hubiera elegido para ser el padre de la nación de Israel. Jacob tenía sus ojos puestos en la primogenitura, o sea, los privilegios y ventajas especiales que pertenecían al hijo primogénito de los judíos, que lo convertía en el sacerdote de la familia. En un momento determinado le ofreció a Esaú, su hermano, un plato de lentejas a cambio de ese especial honor, su primogenitura. Engañó a Isaac, su padre, para que creyera que él era Esaú, cuando Isaac planeó bendecir a Esaú. Huyó de la tierra prometida en lugar de confiar en Dios. Tomó 4 esposas, un acto de poligamia. Creó celos y conflictos entre sus esposas e hijos. Utilizó la superstición para que sus rebaños se multiplicaran. Chismeó contra Labán y puso a sus hijas en su contra. Guardó rencor contra Labán por los actos que cometió en su contra y se exaltó cuando Labán lo confrontó. Si un comité de humanos hubiese tenido que elegir al futuro padre de la nación de Israel, muy seguramente habría eliminado a Jacob de la lista. Desmenucemos Génesis capítulo 32. Después de hacer un trato de paz con Labán, su suegro, Jacob se preparó para reunirse con su hermano Esaú. En el camino, Jacob se dio cuenta de que tenía que pasar por la tierra de Esaú. Había pasado 20 años de su vida escondiéndose de la ira de su hermano por haberle robado la bendición de la primogenitura. Recordemos también que Rebeca le dijo a Jacob que huyera a Harán, donde su tío Labán, por unos días, hasta que ella le enviara un mensaje de que era seguro regresar. Eso lo leímos en Génesis capítulo 27. Mas Rebeca no mandó llamar a Jacob para que regresara a casa. Versículos 1 y 2. Jacob teme cómo reaccionará Esaú cuando lo vea. Como Dios le habló y le prometió estar con él, el Señor cumplió esta promesa enviando algunos ángeles para asegurarle a Jacob que lo protegería. Versículos 3 y 5. Pero Jacob confabuló otra vez en lugar de confiar. Envió a algunos de sus siervos para sobornar a Esaú con halagos y dándole esperanza de recibir regalos. Versos 6 y 8. Pero los mensajeros regresaron con la noticia que le provocaron escalofríos en la espalda de Jacob. Esaú viene a verlo con 400 hombres. Versículos del 9 al 12. Por primera vez el texto registra: Jacob ofreció una oración al Señor. Finalmente Jacob, en humildad, se dirige a Dios en oración. Después de darse cuenta de que sus esfuerzos humanos son inútiles y que está en gran peligro. Se dirige a Dios como el Dios de sus padres, Abraham e Isaac, y recuerda su pacto y su mandato de regresar a su tierra. Confiesa su indignidad y su gratitud por la misericordia y provisión de Dios. También le ruega a Dios que lo libre a él y a su familia de la ira de Esaú, y le pide que cumpla su promesa de hacer que sus descendientes sean tan numerosos como la arena del mar. Versículos del 13 al 21.
Como una expresión habitual de generosidad, respeto y reconciliación en el antiguo cercano Oriente, Jacob selecciona varios de sus mejores y más valiosos animales de sus rebaños y manadas y los organiza en un orden especial. También utiliza los términos siervo y señor para indicar su sumisión y deferencia hacia su hermano Esaú. También utiliza el término rostro para significar su deseo de verlo, de restaurar su relación y su comunión con su hermano, esperando que Esaú venga a él y no contra él. Fue un acto de fe. Versículos 22 al 23. Esa noche Jacob envió a sus esposas y a sus hijos delante de él, mientras él se quedó solo. Por los actos de engaño y fraude que había cometido contra su hermano, ahora Jacob desea afrontar el problema en lugar de huir y esconderse. Versículos 24 al 32. Jacob se encuentra con un hombre misterioso que lucha con él hasta el amanecer. El hombre toca la cadera de Jacob y se la disloca, pero Jacob se niega a soltarlo a menos que lo bendiga. El hombre le pregunta a Jacob su nombre y luego le da un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha efectivamente con Dios. También lo bendice allí. Jacob le pregunta al hombre su nombre, pero él no le responde. En cambio le pregunta a Jacob, ¿por qué le pregunta su nombre? Jacob se da cuenta de que ha luchado con Dios y le llama al lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Dice, vi a Dios cara a cara y mi vida fue preservada. Luego se aleja cojeando mientras sale el sol. Bueno, muchas preguntas aquí, pero lo que te voy a decir es, el misterioso oponente de Jacob no es un simple hombre, sino una manifestación de Dios mismo. Esto se hace evidente a partir de varias pistas. El hombre tiene el poder de dislocar la cadera de Jacob con un toque. Tiene la autoridad de cambiarle el nombre a Jacob. Tiene la capacidad de bendecir a Jacob y no revela su nombre. Además, las propias palabras y acciones de Jacob confirman que ha conocido a Dios. Este es Cristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad, que ya ha aparecido y aparecerá en forma humana. Jacob lo llama mi Señor en el versículo 29, le pide su bendición en el versículo 26, nombra el lugar Peniel, versículo 30, y dice que ha visto a Dios cara a cara también en el versículo 30. El misterioso hombre es una teofanía. Eso significa una manifestación visible de Dios a los seres humanos. Dios inició la lucha y Jacob respondió luchando toda la noche. Esta era una imagen de la relación de Jacob con Dios durante todo este tiempo. No era principalmente a Esaú o Labán, a quienes Jacob se resistía y trataba de eludir o atacar. Era a Dios mismo. Dios tenía una voluntad para la vida de Jacob y le hizo promesas relacionadas con esa voluntad, pero Jacob había estado resistiéndose obstinadamente a hacerlo conforme a la dirección de Dios a cada paso, y en su lugar quería hacerlo a su propia manera. Después de luchar toda la noche, Dios dislocó el muslo de Jacob con un toque. Esto le mostró a Jacob con quién estaba luchando. Alguien con un poder inmenso que podía vencerlo fácilmente, y que esto era una representación de esa fuerza. Dios había estado tomando medidas progresivamente para enseñarle a Jacob a abandonar su autosuficiencia y confiar en él. Ahora lisiado, Jacob solo puede aferrarse a Dios, una imagen de su relación apropiada con Dios. Ahora que la tenacidad de Jacob se expresa en una postura dependiente de Dios, Dios le bendice y le da un nuevo nombre, reiterando la promesa que le había hecho
Le da un nuevo nombre para limpiarlo de sus viejos caminos, como suplantador, engañador, y darle una nueva identidad a la que atenerse, el que lucha eficazmente con Dios. Dios siempre ha estado dispuesto a bendecir a Jacob, solo ha estado esperando que Jacob se lo pida con un corazón confiado y dependiente. Su nombre Israel, que aparece aquí por primera vez, es compartido con todos sus descendientes. Esto explica cómo los descendientes de Jacob, sobre los que seguiremos leyendo, llegaron a ser conocidos como los israelitas. Ahora Jacob tiene un nuevo nombre y una pierna dislocada. Desmenucemos Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 11. Después de haber sido bendecido por Dios y de haber cambiado su nombre a Israel, Jacob miró hacia arriba y vio a Esaú acercándose con 400 hombres. Temiendo que Esaú todavía lo odiara después de su separación de 20 años, Jacob ordena a su familia según su rango, poniendo a las siervas y sus hijos primero, a Lea y sus hijos después, y a Raquel y José por último. Él mismo va delante de ellos y se inclina hasta el suelo 7 veces, hasta que llega cerca de su hermano. Esaú corre a su encuentro, lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa y llora. Esaú alza los ojos y ve a las mujeres y a los niños y pregunta quiénes son. Jacob los presenta como su familia y ellos también se inclinan ante Esaú. Esaú le pregunta qué quería decir Jacob con los regalos que había enviado delante de él. Jacob responde que era para hallar favor a sus ojos. Esaú dice que tiene suficiente y le dice a Jacob que se quede con lo que tiene. Jacob insiste en que Esaú acepte su regalo diciendo que ha visto su rostro como uno ve el rostro de Dios y que ha sido bondadoso con él. También dice que tiene suficiente e insta a Esaú a que acepte su bendición. Versículos del 12 al 19. Esaú acepta y le pide a Jacob que viaje con él a Seir. Jacob dice que lo seguirá, pero le pide a Esaú que vaya delante de él porque tiene que viajar despacio con los niños y los animales. También dice que se encontrará con él en Seir. Esaú ofrece dejar algunos de sus hombres con Jacob, pero Jacob se niega, diciendo que no los necesita. Esaú se va y regresa a Seir. Jacob viaja a Sucot y se construye una casa y cabañas para su ganado. Llama al lugar Sucot, que significa cabañas. Versículo 20. Jacob se ha desviado de su camino, construye un altar para dar gracias por la misericordia y la gracia de Dios y lo llama El Elohe Israel. Aunque Dios tiene muchos nombres, como ya hemos visto algunos, el nombre que Jacob usó, El Elohe Israel, solo aparece aquí. El nombre significa el Dios de Israel. Aunque Jacob había desviado su camino muchas veces, y esta vez también, reconoce que pertenece a Dios y recuerda cómo Dios lo había transformado en Israel. Y bueno, pasará algún tiempo hasta que viva realmente en esa nueva identidad. Ahora desmenucemos Génesis capítulo 34. A partir de estos capítulos, la atención se desplaza de Jacob hacia sus hijos. Versículos del 1 al 3. Jacob llevó a su familia a una ciudad a la que Dios no los había llamado. Se suponía que debía ir a Betel, no a Siquem. La situación se agravó porque Jacob no había dado instrucciones o advertencias a sus hijos. Como resultado, Dina quedó desprotegida cuando un malvado príncipe hebeo la violó. Este se obsesionó con Dina y le pidió a su padre Amor que la consiguiera como esposa. Versículos del 5 al 18. Cuando los hermanos de Dina se enteraron de lo que le había pasado a su hermana, se pusieron furiosos, pero guardaron silencio. Cuando Amor y Siquem fueron a hablar con Jacob, Amor propuso un tratado de paz entre la familia de Jacob y el pueblo de su tierra. Invitó a los hijos de Jacob a casarse con sus mujeres y comerciar entre ellos. Siquem ofreció pagar cualquier precio que Jacob quisiera por Dina,
Los hijos de Jacob fingieron estar de acuerdo con la propuesta de Hamor, pero le dijeron que solo la aceptarían si él y todo su pueblo se circuncidaban. Hamor aceptó sus condiciones. Versículos del 19 al 31. Hamor regresó a su ciudad y convenció a todos los hombres para que se circuncidaran. 3 días después, mientras los hombres todavía estaban curándose, Leví y Simeón, 2 de los hijos de Jacob, atacaron la ciudad con espadas y mataron a todos los hombres. Mataron a Hamor y a Siquem y llevaron a Dina de regreso a la casa de Jacob. Saquearon la ciudad y se llevaron a todas las mujeres, niños pequeños y animales. Jacob estaba enojado con Simeón y Leví porque temía que la gente de la tierra se aliara contra su familia y los destruyera. Amado lector, ¿se te hace difícil leer, entender y compartir historias como estas? Esta es una dura y trágica historia de principio a fin y es uno de los dolorosos episodios en la historia del naciente Israel. Lo que pasó con Dina también nos enseña que la Biblia es un libro que contiene historias, no de personajes creados para enseñar lecciones morales. Jacob y su familia eran personas reales, existían como pecadores en un mundo caído. Vivían en tiempos antiguos, dentro de una cultura tribal y patriarcal. Los matrimonios eran arreglados. Las hijas tenían valor debido a su precio como novia. Mientras que algunas tenían padres amorosos, muchos solo valoraban a sus hijas por el capital político, social o material que la familia ganaría con su matrimonio. Amado lector, en los capítulos de hoy, ¿qué actos y acciones de Dios llamaron más tu atención? Hoy veo la gracia de Dios al traer la restauración y la paz entre Jacob y Esaú. Dios ha cambiado los corazones y las actitudes de ambos hermanos y ha eliminado la hostilidad y la amargura que los había separado. Y me pareció interesante notar que Esaú es el más emotivo y demostrativo entre los dos y le da una entusiasta bienvenida a Jacob. ¿Cómo respondo a esto? Reconciliarse con otros es verdaderamente una bendición de Dios que debo buscar. Requiere que no huya, sino lo enfrente con humildad, paciencia, valentía y fe, demostrando que Dios es mi deleite. ¿No son estas buenas noticias? ¿Qué te parece leer la Biblia diariamente? Leer la Biblia 3 o 4 capítulos al día, por lo general, requiere unos 20 minutos de tiempo y eso es bueno. Una dieta rica en calorías bíblicas requiere pensar más en Dios, su carácter y ser más consciente de Él en nuestras vidas. ¿Y quién no necesita más de esto? No te pierdas el banquete de mañana, será en Génesis capítulos 35, 36 y 37. Y si no lo sabías, te lo revelamos hoy. La mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.